Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy cerramos el ciclo de Un Aragón de novela y para eso tenemos a un invitado muy especial, que es Alejandro Corral, que nos va a hablar de Alfonso el Batallador. Me imagino que la mayoría conoceréis a Alejandro o que tendréis novelas suyas, como la mayoría tenemos, pero así que voy a ser muy breve hablando de su vida, porque lo interesante es que nos hable él de Alfonso, que es para lo que estamos todos aquí. Bueno, Alejandro, a pesar de su juventud, es ya un autor muy consolidado. Tiene varias novelas publicadas, como por ejemplo La Dama del Prado, El desafío de Florencia, El cielo de Nueva York y una en coautoría que es Batallador, que es del tema que nos va a hablar un poquito hoy. Además, es director de la Casa del Traductor de Tarazona y, según me ha contado, está en un montón de historias más, y así que va bastante bien servido de trabajo. Y bueno, y por eso cerramos el ciclo con él y vamos a recibirle con un fuerte aplauso. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Isabel, y muchas gracias a todas y a todos. Me siento ilusionado, me siento agradecido por participar en este ciclo. El ciclo termina hoy, ¿verdad? Sí. Es la última sesión del ciclo. Me siento muy agradecido a Ibercaja, a Isabel por acompañarme, por invitarme a este acto. A ustedes, porque en los tiempos que corremos de Internet, un poco turbulentos, tanta polarización, enciendes la televisión y todo es maldad y perversidad y catástrofes. Pues últimamente me siento muy agradecido a ustedes, que, como digo, creo que una de las enfermedades de nuestra época es la falta de tiempo, y que ustedes vengan a dedicar un ratito de su tiempo con Isabel y conmigo es un gesto que les agradezco profundamente. Repito mucho la palabra agradecimiento, porque creo que junto a la bondad y a la empatía, en estos tiempos, insisto, son las fuerzas más poderosas que tenemos. O quizá el amor. El amor es lo más poderoso que tenemos. El amor a los hijos, el amor a la vida, el amor a la literatura, el amor a la historia, el amor a la vida en general. Así que gracias por acompañarnos. Sí que, no sé si podemos plantear esto como una especie de coloquio. Sí. Isabel, tú eres la moderadora, tú mandas. Yo lo he planteado como una serie de preguntas que nos irá contestando, y luego al final estará la tanda para que todos los asistentes hagáis las preguntas que queráis hacer, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar ya, si te parece. Bueno, ¿cómo conoces a este personaje? ¿Cómo conozco a este personaje? ¿Cómo conocemos al Batallador? Hablo de mi experiencia, ¿de acuerdo? Y tengo que contarles un contexto de hace unos años. Yo termino la facultad de Economía, no hice Historia, no hice Literatura, termino la facultad en el año 2013. Si recuerdan, en verano de 2013, seguramente era el momento más brutal de la crisis financiera. ¿Recuerdan aquellos años? ¿Recuerdan cómo estaba la Gran Vía, Fernando el Católico, los escaparates de las tiendas con aquellos carteles terroríficos de se vende, se alquila, se traspasa? Para los que teníamos en aquella época menos de 25 años, el acceso a un trabajo bastante precario era muy complicado. La tasa de desempleo juvenil rondaba el 60% y la tasa de paro general en todo el país era del 26%, llegó algún momento con la prima de riesgo disparada. Bueno, ante esas condiciones tan complicadas de acceso al mundo laboral, me empiezo a plantear qué puedo hacer. Estuve a punto de trabajar en el extranjero y empecé a recordar que yo de pequeñito lo que más me gustaba, enseguida me centro en el Batallador, lo que más me gustaba era pasar el tiempo con mis amigos, sobre todo practicando deporte. Y cuando tenía mis espacios de soledad en los que ya me había hartado del deporte, de jugar con mis amigos, de pelear con mi hermana. Recuerdo que sentía una gran admiración y un amor muy profundo por los libros. Manolito Gafotas, Fray Perico en la guerra. A mí me pilló de lleno las historias de Harry Potter, porque el niño tenía 12 años, yo tenía 12 años, en el siguiente libro Harry Potter tenía 13 años, yo tenía 13 años, me pareció algo tan hermoso que una persona, una mujer, pudiera inventarse ese universo, que pensé, yo de mayor también quiero hacer algo así. Aprovechando, entre comillas, la coyuntura económica, la crisis, dije, bueno,
ahora es el momento de poder desarrollar esa idea, esos proyectos literarios que siempre he querido hacer. A veces las guerras, las crisis tienen estas oportunidades, ¿no? Te hacen cambiar tu destino, por así decirlo. Escribo esa primera novela, que tengo la suerte de que accede a Editorial Planeta. Entonces yo era un chaval muy jovencito, de 26 años. Ahora ya soy todo un hombre maduro, de 34, 35. Y bueno, acabo ese primer proyecto y digo, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué puedo escribir? ¿Ahora qué puedo escribir? Tenía algunas ideas, quizá un poco complejas, que no conseguía ejecutar. Y me acercó mi padre. Mi padre es José Luis Corral, se llama José Luis Corral, él es catedrático de Historia Medieval, ha escrito muchas novelas históricas y le digo, oye papá, mira, quiero seguir escribiendo, tengo esa pasión, es un hobby maravilloso, tanto en mi corazón como en mi mente, pero no consigo ejecutar estas ideas. Ayúdame. Y me dice, ¿por qué no intentas escribir una novela histórica y sigues la dinastía familiar? Permítanme la palabra ya que estamos hablando de reyes. Y le digo, es que esto que hacéis algunos con la novela histórica, tú, Luz Gabás, que es amiga nuestra, Isabel Lavenia, es muy sencillito, porque cogéis a un personaje, al Cid, al Bosco, estudiáis su biografía, seguís una cronología, voilà, ya tenéis una novela. Se lo dije a broma, Isabel, sabéis lo complicado que es hacer novela histórica, es muy, muy difícil, sobre todo cuando, por ejemplo, en la época del Batallador hay tantas lagunas y tan pocos documentos históricos. Me he pasado algunos libros sobre Alfonso el Batallador, sobre todo aquel del profesor Lacarra, que nos sirvió de gran ayuda, y me di cuenta de que a esa edad no tenía ni la capacidad ni la experiencia para escribir una gran novela. Una gran novela me refiero en cuanto al número de páginas. Y le digo, oye, papá, ¿por qué no lo intentamos hacer como un proyecto a 4 manos? Padre e hijo escribiendo una novela. Bueno, a él le hacía ilusión, a mí también me hacía mucha ilusión, y así fue mi primer contacto con el Batallador. Además, mientras decía esto, me acabo de dar cuenta de algo, porque cuando tenemos unas novelas, cuando se publican, las consideramos casi como nuestras hijas. Las novelas son nuestras hijas. Esta novela es mi hija, pero como también es la hija de mi padre, a la vez es mi hermana. Entonces es una confusión un poco extraña. He traído el libro, solo lo voy a mostrar ahora. Ven que está empuñando la espada un hombre con la mano izquierda. El batallador era diestro. Se han analizado los huesos y parece que su hombro estaba más desarrollado por la práctica de la esgrima, por la práctica de la batalla. Es de una foto que le hicimos a mi primo, que trabaja en una asociación de recreación. Estas recreaciones que se hacen a veces en España muy populares de ferias medievales. Además tiene la asociación que se llama El Batallador cerca del pabellón Príncipe Felipe. Y ya termino con esto para que Isabel me siga preguntando. ¿Han estado en alguna feria medieval? Seguro que sí. En la última que estuve yo, no voy a decir dónde, pero no era en Aragón. Al principio me empecé a sonreír porque había puestos que vendían chocolate, patatas, que no son ingredientes que estaban en la Edad Media en Europa. Luego me sonreí un poco más a ver que se vendían también triángulos de pizza, pero es que ya la carcajada llegó a más cuando en la feria medieval había hombres y mujeres disfrazados de época, pero también estaba por ahí Batman, Superman, y no les engaño, había también elfos y orcos del Señor de los Anillos, o sea, era una especie de carnaval. Bueno, ¿quién fue Alfonso el Batallador y qué sabemos de él en Aragón? ¿Qué sabemos? Insisto, ¿qué sabía yo a esa edad, con 25, 26 años? ¿Qué sabía? Pues muy poco. ¿Conocen la estatua que está en el Parque Grande? ¿Conocen un cuadro? Está en internet, y creo que está expuesto en la Diputación Provincial de Zaragoza. Y, por supuesto, conocía de la calle Alfonso, que desemboca desde el Coso hasta la Plaza del Pilar. Poco más. Alguien como yo, que ha crecido en casa de un historiador medieval, con todos los documentos, con todos los libros. Hablo de más de 15.000 libros había en casa, desde ficción hasta novela histórica, de todo tipo. ¿Qué sabía yo de este rey aragonés que es uno de los más importantes? Sin duda, uno de los más importantes. Pues no sabía prácticamente nada, lo cual me provocaba cierta vergüenza y cierta pudor. ¿Cuáles son sus orígenes? Bueno, procedía de una dinastía de señores de la guerra. Su hermano, Pedro I, fue rey antes que él. Y fíjense, lo que contaba antes de las lagunas históricas en esta época,
Hay una crónica que dice: el rey Pedro se dirige al valle de Arán en la primavera de 1104. Siguiente crónica: el rey Pedro fallece en el valle de Arán en 27, 28, a finales de septiembre de 1104. Estamos hablando de reyes, que tenían sus cronistas. ¿Qué pasó durante el verano, durante finales de la primavera, durante principios del otoño? ¿Cuáles fueron las causas de que Pedro muriera con más o menos 33, 34, 35 años? Pues no lo podemos saber. El historiador tiene que atenerse a los hechos. El novelista puede puede ficcionar, puede novelar, puede inventarse una muerte en torno al rey, en este caso a Pedro I, siempre y cuando tenga cierta rigurosidad, resulte verosímil y capte el espíritu de la época. Bueno, otro señor de la guerra, familiar de Alfonso I, padre de Alfonso I, era Sancho Ramírez. Sancho Ramírez tuvo varios hijos, luego también me detendré en esto. Recordemos 3 nombres, sobre todo, que al final me parece que van a ser muy, muy llamativos: Pedro, Alfonso y Ramiro II. Ramiro II, el monje, también sus huesos han analizado y parecía que estaba muy, muy tullido. Van a ser nombres fundamentales en la historia de la literatura medieval, en la historia de la literatura. Al final veremos por qué. Bueno, Sancho Ramírez, ese hombre, ese guerrero, muere en el asedio de Huesca en el año 1094, 2 años después, en el 96, Pedro I sí que consigue conquistar Huesca. Y dicen las crónicas que Sancho Ramírez, siendo rey, muere de la siguiente manera: se acerca a las murallas, levanta el brazo e indica a sus hombres: por ahí penetraremos a la ciudad. Y mientras tenía el brazo erguido, una flecha salió disparada de una almena, surcando los cielos, y la atravesó, se incrustó a través de la axila. En esa época los soldados, los reyes, llevaban cotas de malla. Esas armaduras que podemos ver tan fuertes de hierro son posteriores. Bueno, hace poco se han analizado los huesos de Pedro I y de Sancho Ramírez. Los análisis han arrojado que Sancho Ramírez era un hombre robusto, bastante alto, medía 1,72, bastante alto para la época, e insisto, muy, muy robusto. La altura media en la época para los hombres rondaba el 1,60. Alfonso el Batallador medía 1,60 y para las mujeres el 1,50. Se dice que les parece ser que Sancho Ramírez vivió hasta los 60 o 65 años, Alfonso vivió hasta los 60, más o menos. Alfonso nació hacia 1073, 1072, 1074, no se sabe exactamente. Bueno, y vivieron hasta los 60, lo cual era una barbaridad, era algo extraordinario. La esperanza de vida rondaba los 32, 33, 35 años como mucho. La mortalidad infantil, sobre todo en el primer año de vida, era del 50%. Muchas mujeres hacían el testamento cuando se quedaban embarazadas. Bueno, al analizar esos huesos, parece ser que la historia de que Sancho Ramírez murió con esa flecha atravesándole la axila, parece ser que no fue así. Se han encontrado fracturas soldadas, pese a las limitaciones médicas de la época, con las costillas también fracturados, con muchos golpes, con muchas magulladuras. Puede ser, esto lo dicen los expertos, no yo, puede ser que no muriera así, que lo derribaran del caballo y que ya en el suelo lo remataran a mazazos. Pero claro, esto no es una muerte épica. Los reyes tienen que morir de una muerte épica. ¿Recuerdan cómo muere Aquiles en la Ilíada? Una flecha que le atraviesa el talón de Aquiles, que es el único punto débil porque lo han sumergido en el río con esas aguas mágicas desde el talón. Bueno, quizá las muertes de los reyes de Aragón y de Europa tienen algo que ver con la Ilíada. Esto es común, esto no me lo estoy inventando, me lo han contado. Pero, insisto, pese a lo que me contabas, ya te respondo, sí, provenía de una familia de reyes y de guerreros. Entonces nació para ser un rey y un guerrero. No nació para ser un rey y un guerrero. Él lo llevaba en la sangre, pero no era su destino.
Estamos en esta época, a finales del siglo XI, primer tercio del siglo XII, en la que lo que hoy conocemos como Aragón, España, Europa, empezaba a despertar tras un largo periodo de tinieblas, de oscuridad y de sombras. Es una época prodigiosa de conquistas y cruzadas, de reyes y reinas, de campesinos y sirvientes, de comerciantes, de juglares, de trovadores y de monjes. Me preguntabas, Isabel, ese era el destino de Alfonso el Batallador, ser un monje. ¿Saben por qué? Porque era el segundo hijo del segundo matrimonio del rey Sancho Ramírez y de Felicia de Roussy. Roussy es un condado, era un condado que está en el noreste de Francia, una ruta privilegiada que conectaba Francia con Italia. Bueno, además era un condado de mucho lujo, ¿no? Y Felicia de Roussy abrió a este reino. Aragón era muy pequeñito, ¿eh? Aragón era la parte norte de Navarra, un tercio del norte de la provincia de Huesca y poco más. Era un reino abandonado en las montañas y claro, Felicia de Roussy, que venía en ese condado rico, con mucho lujo, se encuentra aquí la simplicidad, la austeridad, la pobreza de los aragoneses, pero bueno, provocó ese intercambio cultural, monetario, militar en Aragón. Aragón se empezó a abrir, Aragón exploró nuevas fronteras. Felicia de Roussy le da a Sancho Ramírez 3 hijos: Fernando, el primogénito, Alfonso y Ramiro. Pedro I, lo citaba antes, es hijo de Sancho, pero de un matrimonio anterior. Insisto, Alfonso el Batallador, segundo hijo del segundo matrimonio. ¿Esto qué nos da a entender? Las posibilidades para que accediera al trono eran muy limitadas. Eran más o menos las posibilidades que hoy tiene de reinar en España Froilán de Marichalar, para que me entiendan. ¿Qué tendría que pasar para que Froilán fuera coronado en 2024, en 2025 y armado capitán general, mando supremo de los ejércitos de tierra, aire y mar? Bueno, tendrían que fallecer Felipe de Borbón, sus hijas Leonor y Sofía, etcétera, etcétera. ¿Te lo imaginas, no? Bueno, pero esto le pasó a Alfonso, al Batallador. Fue rey en 1104, cuando su hermano Pedro muere en el valle de Arán. Pero no era su destino, no era su destino. Él fue de jovencito, de pequeñito, enviado a varios monasterios, a San Pedro de Siresa, a San Juan de la Peña, sobre todo. Tuvo grandes maestros, está documentado que tuvo grandes maestros que lo educaron. Le enseñaron en derecho, en gramática, a leer, a escribir, en aritmética, en astronomía, también practicaba la esgrima, en fin, en todo tipo de doctrinas. Y ese niño en San Juan de la Peña, todos los días, cuando tenía que cumplir con sus obligaciones de novicio, cuando tenía que ir a rezar, veía en la capilla de San Juan de la Peña un objeto maravilloso. Se pueden imaginar cuál, ¿verdad? Una copa, un cáliz. Contaba una leyenda, que creo que muchos conocemos en Aragón, que por allá por el siglo III, en el año 256, si no recuerdo mal, con el fin de preservar la reliquia más preciada de la cristiandad, el Papa Sixto II le había entregado esa copa, ese cáliz, a San Lorenzo, al patrón de Huesca, para que la pusiera a salvo y la trajo aquí a Hispania. Pues ese niño veía todos los días ese cáliz. Tremendo. Bueno, y un niño así que creció rodeado de hombres y tal, se ha hablado, esto es un poco cotilleo, Alejandro, pero se ha hablado un poco de su posible homosexualidad. He visto... No se oye, ¿eh? Ah, vale. Como yo estoy interviniendo más que Isabel, ¿este micrófono se escucha bien? Sobre todo por el fondo, ¿sí? Sí, creo que me vuelvo hacia él y entonces se me queda el micrófono, perdón. Bueno, he visto que algunos, insisto, yo no soy historiador, no soy académico, entonces lo que yo puedo hacer es comprobar las fuentes, fiarme de esos académicos, de esos expertos que, a diferencia de mí, sí que saben captar, lo que decía antes, captar y recoger el espíritu de una época. Se ha especulado con que pudo ser homosexual. Es contemporáneo de Ricardo de León, que también se dice que era homosexual. Se ha especulado.
hay algunas fuentes, tanto cristianas como musulmanas, que dicen que Alfonso gusta más de la compañía de hombres que de mujeres, que sus inclinaciones naturales son las de rechazar a toda mujer. Y él mismo lo decía. Él mismo decía que todo rey, todo guerrero que se precie, tiene que estar siempre rodeado de soldados, de guerreros, nunca de mujeres. Si era homosexual o no, no me voy a mojar porque no soy experto. Quizá no le gustaban las mujeres, era misógino, era muy misógino, esto sí que está muy documentado, porque él se consideraba una especie de monje cruzado, era un hombre fervientemente religioso y quizá no le interesaran las mujeres por esa razón, no por su homosexualidad, sino por otras razones. Pero es lo que decía, un hombre que se precie siempre ha de estar, un hombre, un guerrero, un rey, siempre ha de estar rodeado de soldados. Sí, lo que sí que fue es un gran guerrero. Bueno, un gran guerrero. Los restos de Alfonso están en San Pedro el Viejo, en Huesca, con los de su hermano Ramiro II. Y esos análisis arrojan que tenía una fortaleza física espectacular y unos músculos tremendos. Los músculos, los nervios, los tendones no se conservan, son orgánicos, pero a través de los huesos se puede llegar a esa conclusión. Y bueno, para la época, lo que decía, 1,60 m, estatura media, pero con un cuerpo tremendo y curtido por la batalla. Tremendamente fuerte e incansable. En los documentos que se conservan sobre Alfonso I, entre crónicas y otras historias, unos 300, 330, más o menos podemos seguir su itinerario, más o menos. Insisto, hay años, incluso meses, en los que no sabemos qué pasó. Y es incansable. Parece que participó desde muy jovencito, quizá con 16, con 17, con 18 años, ya entró en el campo de combate. Fíjate, Isabel, fijaos, Alfonso el Batallador participó en 30 batallas. 30, entre grandes contiendas y pequeñas escaramuzas. El poderío físico que tiene que tener una persona para librar 30 batallas y nunca perder ninguna. Perdió una, la última, la que se libró en Fraga en el verano de 1134. El rey Alfonso ya estaba muy avanzado en edad, 60 años, y a resultas de los golpes, de las heridas, murió días después en Polegnino. A mí aparte me llama la atención mucho que aparte de las batallas se clavaban días enteros cabalgando y a caballo, montados a caballo, cruzando montañas, cruzando de todo. La verdad es que tenía que ser gente que no... Incansable. Pero aparte de un guerrero también fue un gran legislador. Bueno, aparte de un guerrero fue un grandísimo legislador. Fíjense, ese rey que combatía y que nunca perdía, que iba incorporando más y más ciudades, territorios y dominios al Reino de Aragón: Tauste, Egea, Tudela, Tarazona, Calatayud, las 5 villas y a la vez también el territorio de Tamarite de Litera, haciendo una pinza sobre Zaragoza. Zaragoza la conquista Aragón en el año 1118, Daroca la conquista en el año 1120. Bueno, se dio cuenta de que una cosa era conquistar y otra cosa muy diferente era mantener. Porque si se expulsan a los pobladores, a los musulmanes, a los judíos, ¿quién va a cultivar los campos? ¿Quién va a cuidar del ganado? Además, la gente tenía cierta prevención a venir a estas tierras que son duras, frías, que son peligrosas porque son fronterizas. ¿Quién va a venir? Bueno, pues se le ocurre conceder algo que todos conocemos, que son los famosos fueros. Si ustedes leen los fueros de Soria, los fueros de Calatayud, el fuero de Daroca, contienen una serie de leyes y de derechos que rompían con todo el esquema feudal de la Europa de la Edad Media. Unos avances sociales extraordinarios para la época, Dicen, leo textual: nadie tenga palacio en Soria, en Daroca, en Calatayud, salvo el rey y el obispo en su caso. Todos los hombres son iguales, tengan el mismo fuero, el mismo derecho, judíos, sarracenos y cristianos. Esto, dicho en 1120, es
bastante revolucionario. Bueno, así era Alfonso el Batallador en su papel de legislador. Defendía la propiedad privada y a la mujer. Castigaba con la pena de muerte, mataban a quien violaba a una mujer. En resumen, en su papel de legislador, resumo mucho, la gente que se quede aquí, en Aragón, en estas tierras, durante al menos un año, será franca y será ingenua. Es decir, en terminología de la época, esa persona no pagará impuestos, salvo al rey, pero no tendrá un señor feudal al que pasarle el diezmo, ¿no? Y además esa persona será libre, podrá elegir a sus representantes libremente en el Concejo de Ciudadanos. Hoy en día aquí en Aragón tenemos problema con la despoblación, ¿verdad? Además Aragón, lo venía pensando antes, tiene una situación geográfica un poco extraordinaria, porque ¿cuánta gente vivimos aquí? 1.300.000 más o menos. Zaragoza asume, ¿cuántos? 700.000. Más. 700.000 más, gente que vive aquí pero está censada en sus pueblos. Yo conozco mucha gente, soy de Daroca, mucha gente que está censada en Daroca, que en el censo oficial aparecen allí, pero viven aquí en Zaragoza, mucha gente. Pocos territorios tan grandes como Aragón, una ciudad aglutina tanta población, ¿no? Tenemos ese problema de la despoblación, desde Soria, pasando por Daroca, Molina de Aragón, la llamada Extremadura castellana. Bueno, pues quizá los gobernantes aragoneses, quizá los gobernantes nacionales tendrían que tomar medidas radicales como estas de Alfonso el Batallador. Yo no sé qué medidas hay que tomar, no lo sé, porque no es mi responsabilidad, pero quizá habría que hacer algo así. No se me ocurre, pues las empresas que vayan a Daroca, a Molina de Aragón, no van a pagar impuestos. Dicho así suena un poco mal, pero es que quizás es la única opción. Si a ustedes se les ocurre algo, me lo cuentan luego. Porque insisto, esa franja creo que es la zona, con alguna otra zona de Castilla y León, más despoblada de Europa, donde viven menos personas por kilómetro cuadrado. Para que se haga una idea, la segunda o tercera zona más despoblada de Europa está en el norte de Finlandia, en Laponia, o sea, donde vive Papá Noel, en Laponia, hay más gente viviendo que aquí, en algunas partes de Aragón. Bueno, a Alfonso no le tocaba ser rey, pero acabó reinando 30 años. Acabó reinando 30 años, tres décadas, desde 1104 hasta 1134. Cuando le toca ser rey, cuando fallece Pedro I, Alfonso ronda los 31, 32, 33 años. Y el rey está soltero, Alfonso I está soltero, lo cual es extrañísimo, porque un rey o un hijo de un rey, lo primero que tiene que hacer, le pregunto a ustedes, ¿cuál es una de las mayores obligaciones y responsabilidades de un monarca? Transmitir la sangre real, transmitir la potestas regias. Y el rey está soltero y no quiere tener hijos y no quiere tener mujer. Insisto, que era un misógino tremendo, odiaba a las mujeres. Al contrario que Sancho Ramírez, su hermano Pedro, que su abuelo, que en cuyas cortes sí que había mujeres, estaban llenas de mujeres fuertes y empoderadas, que es una palabra que se dice hoy en día, ¿no? Fíjense, por ejemplo, el caso de Sancha, la tía de Alfonso I, la hermana de Sancho Ramírez, una mujer tremenda que funda monasterios y que llega a ser, vamos a llamarlo así, llega a ser Sancha obispa de Pamplona. Ella manda y organiza la diócesis de Pamplona, hasta que se enteran en Roma, se monta un escándalo y le dicen a su hermano, a Sancho Ramírez, cuando Sancho Ramírez era rey, oye, esto no puede ser. ¿Qué hace tu hermana ejerciendo las veces de obispa en Pamplona? Y Sancho le responde, ¿y qué? Si lo está haciendo bien, ¿no? Bueno, otro ejemplo de Sancha, para que se haga una idea, ¿no? Los documentos que firma el rey Sancho Ramírez, también algunos los firma Sancha con su letra, con su nombre mucho más grande que la del rey. Bueno, Alfonso hereda el reino en 1104 y está soltero. Pasamos al año 1105 y el rey sigue soltero. Año 1106, año 1107, año 1108 y el rey sigue soltero. Claro, los nobles aragoneses se dicen, hombre, majestad, alteza. En la época se decía alteza. Alteza, vas cumpliendo años, tienes 30 y pico,
el reino no tiene heredero porque Ramiro II, el hermano menor, ya le habían hecho la tonsura, iba a ser un hombre de Dios y no podía legalmente tener hijos. La ley se la saltaban cuando les daba la gana a la torera. Eso hoy en día no pasa, ¿verdad? Y bueno, es que Alfonso no quiere tener hijos. Pero es que tiene usted, Alteza, que asentar el trono. Y él no se quería casar. Al final se casó. Dicen las crónicas que en el año 1109, en los tiempos de las vendimias. Los tiempos de las vendimias, pues podemos entender que son a finales de octubre. Se casa con Urraca, lo conocen, con Urraca de León. Urraca de León era hija de Alfonso VI. Alfonso VI había tenido 5 mujeres, 5 matrimonios legítimos, había tenido un montón de hijos, un montón de hijas, pero ninguno le sobrevivió. Y se dio cuenta, Alfonso VI ya fallece o está a punto de morir a principios de este año, de enero de 1109. También había sido muy herido en las batallas de Sagrajas, estaba mayor, estaba hecho polvo. Bueno, se da cuenta de que va a dejar al frente del reino de León a una mujer, lo cual en la época está mal visto, con una peculiaridad. En esta época, y en toda la Edad Media, en León y luego en Castilla, las mujeres sí que pueden ejercer poderes reales en León. Sí que pueden. En Aragón no. Urraca y Alfonso se casan en un castillo que hoy es una ruina, a las afueras de Burgos, a unos 5 o 6 kilómetros. En el tiempo de las vendimias, insisto, las crónicas castellano, leonesas, compostelanas, dicen que había un malfario, porque la noche de bodas se heló el mosto. Eso era un mal augurio para el matrimonio en la época. Esto son cosas de la época. Pero esta fue la primera unión dinástica, entre los 2 grandes reinos cristianos del norte de España. Aragón era un reino pequeñito, Alfonso lo empezaba a extender, pero fue la primera unión, antes de que sucediera siglos después con la unión de los reyes católicos. El matrimonio termina en 1114, estuvieron casados 5 años, de 1109 a 1114, aunque en 1111 ya se empiezan a separar. Bueno, desde la Santa Sede, desde Roma, se anula en 1114. Además, Urraca y Alfonso eran primos entre sí, en tercer grado. Y con esto no me quiero extender porque tengo otras cuestiones. Si quieren saber cómo José Luis y yo fabulamos ese matrimonio, pues pueden leer la novela o pueden buscar otras crónicas, otras fuentes, ¿no? Sí, la verdad es que las crónicas que hablan del matrimonio entre Alfonso y Urraca son tremendas. Así que si quieres contar alguna cosita más. Las crónicas son increíbles. Las crónicas, y me hacía, como no historiador, ver lo complicado que es hacer historia desde sola una perspectiva. ¿De acuerdo? Fíjense, las crónicas gallegas, leonesas, la historia compostelana, por ejemplo, o la primera crónica de Sahagún, muy contrarias al batallador, dicen de él una serie de improperios tremendos. Si ustedes quieren insultar a alguien, ya sé que no lo van a hacer porque son muy educados, cojan estas crónicas y analícenlas en profundidad porque son tremendas, ¿no? Achacan la ruptura del matrimonio a la violencia y a la maldad con la que el rey aragonés, el rey Alfonso, trató a doña Urraca, asegurando que llegó a encerrarla en un torreón cerca de aquí y que llegó a golpearla ahí tanto con los puños como con las manos. Y lo llaman, esto también lo voy a leer textual, pero no quiero dejarme ningún adjetivo, lo llaman celtíbero furibundo, impío aragonés, tirano aragonés, feroz aragonés, nefando tirano, y lo tildan de invasor, pérfido, traidor, cobarde, felón, asesino, ladrón, saqueador, perjuro, orgulloso y soberbio. Nada menos. Por eso les decía que si quieren insultar a alguien, ya sé que no lo hagan, cojan estas crónicas. Claro, eso se decía al otro lado del Moncayo. ¿Qué se decía a este lado del Moncayo en las crónicas como la de San Juan de la Peña? Bueno, decían que, por supuesto, el rey Alfonso era un rey, ¿cómo? Justo, valeroso, que rebosaba virtudes. Era un gran gobernante y alegan que Urraca fue la responsable de que el matrimonio se rompiera, porque
le había sido infiel, había cometido adulterio con 2 nobles leoneses y que por tanto por eso Alfonso la repudió. Pero nos garantizan las crónicas de este lugar que él la trató a ella muy bien, incluso con amor y con prudencia. Ustedes imagínense que tienen 26 años, 27 como yo, que conocen poco de historia y leen estas crónicas y tienen que dibujar un perfil literario de Alfonso el Batallador. ¿Con qué se quedan? ¿El tirano, el malvado, el ladrón o el buen justo gobernante que quería a esa mujer pero la desdeñó porque le fue infiel? ¿Con cuál nos quedamos? Bueno, pues seguramente, quizá, que hablo de siempre pocas palabras, quizá y tal vez, estamos haciendo historia. Quizá fuera una combinación de ambas, como todos, ¿no? Todos tenemos luces y sombras. Sí que es cierto que la encerró en el Castellar, aquí cerquita, a unos 20-25 kilómetros en el norte, en el noroeste de Zaragoza, que en ese lugar que es un cortado sobre el Ebro, todavía existen algunas ruinas. Bueno, ella se escapó, Urraca se escapó y él la persiguió por todas partes. Arrasó León, arrasó Galicia, se llevó por delante todos los monasterios que pudo, arrambló con la plata y oro de los monasterios para acuñar monedas que le permitieran ir a la conquista del Andalus. Hace un tiempo estuve en León en una presentación que no era del Bateador, era otra presentación que me habían invitado. Y Margarita Torres, que era concejal del ayuntamiento y también es historiadora y ha escrito novela histórica, conoce muy bien la historia de León, de Aragón, me contó una cosa divertidísima. Esto creo que es algo universal, o al menos en España, cuando un niño se porta mal, cuando un niño no se quiere comer la sopa, le decían, oye niño, que va a venir el hombre del saco, o el coco, ¿no? Se dice así. Me contó que en algunos sitios de León, en algunas aldeas, todavía se dice, niño, o te portas bien o llamaremos a Alfonso el Batallador. No me la podía creer, pero hubo gente que me lo garantizó. 900 años después se seguía amenazando así a algunos niños, ¿no? Bueno, y por fin en 1125 realiza una expedición totalmente prodigiosa para la época, ¿verdad? En 1125 una expedición prodigiosa, sí. Bueno, como decía, el matrimonio acaba en 1114 con la nulidad y Alfonso se olvida de esas tierras y se centra pues eso, en conquistar Zaragoza, en conquistar Daroca, y Daroca la conquista en el año 1120. Año 1125 Alfonso sale de Zaragoza, se acantona durante el verano en Daroca y parten hacia el sur. No sabemos con cuánta gente, con cuántos soldados. No sabemos si 1 millar, quizá seguramente menos, unos pocos cientos, no lo sabemos. Bueno, él quería ir a Jerusalén, a las cruzadas. Pero el Papa les decía, no, primero conquistad el territorio musulmán en la península. De ahí esta expedición. El rey aragonés, con las tropas aragonesas, seguramente también había franceses. Bueno, algunos franceses participaron en batallas con los aragoneses. En la batalla de Cutanda, por ejemplo, Guillermo el Trovador, que tiene unos poemas eróticos tremendos, bueno, participó en la batalla de Cutanda. Bueno, partieron hacia el sur en el verano de 1125, intentan conquistar Valencia y no lo pueden conseguir. Llegan hasta las tierras de la actual Murcia, intentan conquistarlas, no lo pueden conseguir. Y giran hacia el interior, hacia el corazón de Al-Ándalus, y encontramos a Alfonso I el Batallador en enero de 1126 asediando la ciudad de Granada, lo cual era algo extraordinario porque en esta época, en invierno, las campañas militares se suspendían a causa de las heladas, de las nieves, del frío. A este hombre le daba igual. Pero es que además, unos meses antes, unos mozárabes cristianos que viven en territorio musulmán le habían prometido que si se presentaba frente a las puertas de Granada y asediaba en la ciudad, ellos desde dentro abrirían las puertas para que pudiera tomarla con facilidad. Pero incumplieron su palabra. Así que el rey se marcha de ahí, se producen algunas escaramuzas y finalmente llega hasta las playas, hasta esa Granada un poco tropical, que es Motril, Almuñécar, en fin. Y ahí hace un acto asombroso, muy literario, que nadie entiende. Alfonso, con las tropas detrás mirándole, penetra en el mar, con el caballo. Penetra en el mar y sale. Al salir, ve que a unos metros de distancia hay unos pescadores musulmanes. Se acerca a ellos, les dice que naveguen,
que pesquen un pez para él, que se lo cocinen y se lo come. Aquí lo que está haciendo el rey, ustedes saben que la Edad Media es una época llena de símbolos, es tomar posesión del mar al penetrar con el caballo y después tomar posesión de los frutos del mar al comerse ese pescado. Bueno, no consiguen conquistar al Andalus, por supuesto, llegan a España, el rey muere, llegan a Aragón, el rey muere en 1134 y esta es la parte que más me gustó de esta historia. Y creo que con esto podemos terminar porque ya si no me alargo mucho y empezamos, si quieren ustedes, plantearnos tanto Isabel como a mí alguna cuestión. Muere en 1134. Unos años después, en la corte de Leonor de Aquitania fue reina de Francia y de Inglaterra, empiezan a aparecer por su corte una serie de cuentos, de poemas, en los que por primera vez en la historia se cita la palabra grial. Esa palabra, grial, gratal, la primera vez que se cita en la historia, con aquellos cuentos y poemas de Robert de Boron, de Chrétien de Troyes en 1673, de Wolfgang von Eschenbach, con novela Percival creo que es. Bueno, todas estas historias va a ser un caldo de cultivo que generará las novelas más importantes de la Edad Media, que es el ciclo artúrico, el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Aquí Aragón venían a combatir, lo hemos contado antes, ¿no? A través de Felisa de Rusí, a través luego también de otras relaciones que tenía Aragón con Aquitania, con los trovadores, intercambios militares, culturales, monetarios. Esas historias empiezan a correr por Europa. Y en esas historias de ficción, recuerda a los caballeros de la mesa redonda, ¿verdad? Algunos de los nombres, Sir Lancelot, Ajax. Les pregunto, ¿cuál es el objetivo primordial o uno de los principales objetivos? ¿Se acuerdan? Encontrar el Santo Grial. Y en algunos textos se describe de la siguiente manera: hallaréis el Santo Grial en un castillo en las montañas del norte de Hispania. Las montañas de nuestro país tienen 1000 kilómetros, desde Galicia hasta Cataluña 1000 kilómetros. Ese castillo no es un castillo normal, está dentro de una montaña, está oculto en la montaña, está dentro de una oquedad, dentro de un hueco. San Juan de la Peña es así. En la época, San Juan de la Peña era así. Ahora está al aire libre, ¿no? Pero en la época estaba como protegido, camuflado. En ese castillo hay 3 reyes, que son 3 hermanos. Pelles, el rey Tullido y Anfortas. Pedro, el rey Tullido, Ramiro II, los huesos están destrozados, y Anfortas, Alfonso quizás, el custodio de ese grial es Anfortas, y tiene un sobrenombre, el rey pescador. ¿Recuerdan lo de Alfonso en las playas tropicales de Motril, del Muñécar? Bueno, hay 2 preguntas. El cáliz de San Juan de la Peña, que hoy está en Valencia, desde el siglo XV, existe de verdad. ¿Es el auténtico? ¿Es el real? No tengo conocimientos históricos sobre el tema, pero yo diría que por supuesto que no. En Europa hay unos 400 cálices, todos son los verdaderos. En Escocia hay comarcas, no sé qué denominación tienes, comarcas en las que cada pueblecito tiene su grial y todos tienen su historia. En León también hay un grial, ¿verdad? También se dice que es el... Bueno, ese cáliz tiene 2 partes. La copa es romana y es del siglo I, de los tiempos de Cristo. La vasija, que es una especie de un cuenco, es del siglo X. Y ahí se lee una inscripción en árabe, en hebreo. Durante mucho tiempo se pensó que en esa inscripción ponía, traducido, el brillante, la que brilla, algo así. Pero hace poco se tradujo bien. Hace poco hablo de algunos años, no sé decirles cuántos, pero creo que en este siglo, en el siglo XXI. No. En la base que sostiene el cáliz de San Juan de la Peña, ahora en Valencia, no pone el brillante. Ahí pone Jesús es Dios. La pregunta que más me interesa es, y ahora sí que acabo de verdad, ¿puede ser que Aragón, nuestra tierra, el rey Alfonso, Anfortas, Ramiro
II, el rey Tullido, Pedro I, Pelles, los tres hermanos, los tres reyes. Puede ser que con toda esa influencia que tuvo Aragón en Francia y Francia en nosotros, esos juglares como Guillermo el Trovador que venía aquí, que tuvo descendientes, oyeran esas historias de ese rey legendario que combatía en 30 batallas, que nunca se cansaba. Puede ser que esta tierra inspirara al menos una parte de las novelas más importantes de la Edad Media. Puede ser que Aragón inspirara una parte de las novelas de El Rey Arturo y Los Caballeros de la Mesa Redonda. Oigan, pues quizás sí. Pues quizás sí. Imagino que habrá que investigar más sobre el tema, la gente de universidad que le corresponda. Pero no me digan que no es algo bonito, ¿verdad? Que aquí en Aragón hayamos podido contribuir tanto a la historia como a la literatura de la Edad Media universal. Si quieren, abrimos un turno de preguntas y si no, voy a terminar, creo que como he empezado. Que ustedes vengan a compartir esta tarde, hace un rato estaba lloviendo, esta tarde un ratito tanto con Isabel como conmigo, en la época en la que la enfermedad es no tener tiempo para nosotros mismos, pues yo es algo que les agradezco profundamente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Ha sido muy interesante y seguro que tenéis un montón de preguntas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien por la exposición, pero me queda una pequeña duda. Pues, ¿qué vicisitudes tuvo que pasar este rey para poder llegar a reinar? ¿Tuvo que matar a alguien o se murieron solos los predecesores? Gracias. Se murieron, ¿no? Que tuvo que matar a alguien. Si tuvo que matar a alguien para reinar. Bueno, a ver, en la novela nos inventamos un personaje de ficción que se llama Bernardo de Jaca, un hombre que existió de verdad. Aparece ese nombre, aparece en algunos documentos. Nos inventamos que él va a ser quien narre a través de sus ojos la historia. En cuanto a la muerte del rey Pedro, que provoca que Alfonso llegue al trono, si no recuerdo mal, nos inventamos que este Bernardo de Jaca, personaje de ficción, envenena al rey Pedro porque él quiere que Alfonso llegue a ser rey. ¿Esto pasó? Pues seguramente no, pero está detallado que pues, el novelista tiene ciertas licencias siempre que cumplan lo que contaba antes, ¿no? Un cierto rigor, cierta verosimilitud. Con los pisotones que hay en la política actual y que ha habido siempre, ¿Alfonso tuvo que matar a alguien para reinar? Pues no lo sé. No voy a decir ni que sí ni que no en voz alta porque creo que no se puede saber. Ojalá lo supiéramos, ¿verdad? Habría mucho más morbo. Hoy en día, lo que contaba antes de la televisión, hay tanta documentación que podemos tener mucho morbo, mucha perversidad, lo cual es muy efectivo en términos de audiencia. Así que ojalá tuviéramos esa respuesta para poder debatir profundamente. Bueno, y si puedo añadir una cosa, los dos hijos de Pedro también eran dos niños pequeños y murieron, sí. Con lo cual ya no quedaba ninguno. El otro hermano era el monje, estaba en un convento y estaba tonsurado, con lo cual no podía ser rey. Entonces solo quedaba Alfonso. Es que claro, parece que fueron cuestiones de la biología, casualidades. O sea, no creo que se cargara a nadie. No sé, o sea, que fueron muertes, pero lo que tú decías, la mayoría de los niños morían. Sí. Luego los guerreros, pues infecciones de todo tipo. Es que claro, la muerte era algo como muy natural. Ahora para ser rey tienes que cargarte a 50 que van antes que tú, pero antes era el pan nuestro de cada día. Y los dos hijos de Pedro murieron también. Creo que esa es la palabra, que la muerte era muy natural. Uh-huh. Hola, buenas tardes. Me gustaría que me contestaras en el momento en que Alfonso muere, ¿por qué razón los nobles, tengo entendido, tuvieron que pleitear para que sacaran a Ramiro del convento, casarle? ¿Qué es lo que hizo Alfonso con la herencia? O no sé qué pasó, que lo cedió sí. Es que no estoy muy segura. Con el testamento, ¿verdad? Sí, ¿qué potestad tenía un rey en Aragón en particular para poder hacer ese tipo de cosas? Y que no pasará, muere sin descendencia, pues a su hermano. Muchas gracias. Gracias a usted. Lo dejó las órdenes Él dejó el testamento a las órdenes religiosas, a las órdenes militares, lo tengo todos por aquí escrito. Sí, los nobles aragoneses no querían eso.
querían que hubiera un rey que esto no dependiera de las órdenes, porque además algunas las había claro, dejado a las órdenes de Jerusalén. ¿A qué me estoy metiendo yo? Sí, las órdenes de Jerusalén también, de las hospitalarias. Esto no podía, los hospitalarios, ¿verdad? Sí, sí. Esto, claro, esto no podía, para un reino no podía ser. Es que era un hombre, como legislador, que lo comentamos antes, un poco especial. También he comentado que cuando a la aristocracia, a la realeza, los políticos se saltan las leyes cuando les da la gana, y cuando les conviene, pues los nobles se saltaron la ley, cogieron a Ramiro II, aunque estaba tonsurado, era un hombre de Dios, y lo colocaron como rey. Pero el testamento también es tremendo. No existe un testamento igual hasta la época, ¿verdad? Que un rey legara todo su reino al hospitalario, a órdenes militares. Bueno, era algo que rompía también con todos los esquemas de la Europa de la Edad Media. Sí, aquello fue una locura. Era tan religioso. Es que Alfonso era como medio monje, ¿verdad? Entonces pensaba que tenía que dejarlo a las órdenes religiosas. Esto, los nobles, claro, se echaron las manos a la cabeza, cómo iba a pertenecer el reino de Aragón, que estaba creciendo tanto, además, en aquel momento, a los hospitalarios de Jerusalén. A las órdenes. Sí, es que igual era un monje guerrero. Y él, no recuerdo la frase exacta, pero él se consideraba, él creía que era la espada de Dios en la tierra. Entonces, ese mundo de la guerra, que estaba totalmente imbuido de las 30 batallas, de querer ir a Jerusalén a hacer la cruzada, pues dijo, esto, en vez de que se lo quede mi hermano Ramiro, que es un monje, pues lo legamos a las órdenes que hemos citado Isabel y yo. Pues nada, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Alejandro, Gracias a ustedes. y nos vemos en este ciclo el año que viene. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.